Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en esta introducción al Nuevo Testamento y estamos estableciendo los preámbulos, como dije en los anteriores vídeos. En el primer vídeo, si no lo has visto, te lo voy a dejar en la descripción. Estuvimos viendo sobre la transmisión del Nuevo Testamento, cómo el texto del Nuevo Testamento fue circulando y fue pues llegando hasta nosotros, hasta nuestros días, con esa transmisión oral y textual. Y en el segundo vídeo estuvimos viendo las antiguas tradiciones interpretativas, cómo se fue interpretando el Nuevo Testamento a la luz de los siglos. Y en el día de hoy vamos a ver el auge de la teología bíblica. En la teología bíblica, si alguno no está familiarizado con el término, la teología bíblica se dio o comenzó un periodo antes de lo que se conoce como la época de la crítica o crítica histórica en torno a la Biblia. Esto fue un poquito la rama dominante de interpretación en la época de la Ilustración. Y a raíz de la Ilustración pues salieron muchos críticos, ¿no? Interpretando la Biblia con crítica, ¿no? Con disciplinas pues probando y también muchas veces desvirtuando el texto bíblico, ¿no? Criticándola. Y bueno, la teología bíblica surge con un alemán denominado Johann Philipp Gabler, y donde él pues se le ubica como el primer o el que descubrió el campo de la teología bíblica, que ahora vamos a estar hablando un poquito sobre ella. Y bien, vamos a ir definiendo entonces lo que es la teología bíblica, ¿no? Y cómo se fue dando este auge en el marco de la historia. Simplemente en definición sencilla, la teología bíblica sería el estudio de las doctrinas de la Biblia, organizadas según su cronología y antecedentes históricos, ¿no? Sabemos que el término teología bíblica ha variado bastante a lo largo del tiempo, desde su primer auge, ¿no? Con Gabler, como hemos hablado. El significado, por decir así, primitivo, la primera acepción del concepto de teología bíblica, sería lo que es una teología dogmática, pero basada en la Biblia o coherente con ella, ¿no? Ya que en los tiempos anteriores a la Reforma, la teología dogmática se había salido del marco bíblico, había caído en presupuestos filosóficos y alejado con argumentos filosóficos y humanos, ¿no? Entonces, esta teología bíblica en principio es más objetiva bíblicamente. Su propósito es descubrir qué teología hay en la Biblia. Esto obviamente sería sin prejuzgar necesariamente la autoridad de esa teología, ni relacionarla necesariamente con una tradición religiosa concreta, es decir, podría hacerlo tanto un protestante como un católico, como un ateo inclusive, ¿no? Sería pues ir a las escrituras para buscar qué enseñanza hay detrás, ¿no? Y bien, vamos a hacer una comparación de lo que sería a día de hoy las diferencias entre la teología bíblica y la teología dogmática. Como hemos dicho, la teología bíblica se va a dedicar propiamente al texto, ¿no? Al desarrollo del texto. La dogmática va a ser una reflexión del texto. La teología bíblica va a hacer uso de sus herramientas principales, como pueden ser la exégesis o otras ciencias, ya sean gramáticas, sociales, naturales. En esto inicia desde antes del texto, puesto que tiene que investigar la corrupción posible del texto, tal como nos ha llegado, cuál ha de ser el texto original o su texto más cercano. La dogmática sería un yo opino o un yo he concluido, lo que hace de la dogmática más propensa a filosofar, ¿no? A suponer, a concluir según nuestro modelo mental. Se trata de nuestro razonamiento sobre lo que dice el texto, y en eso tiene mucho que ver nuestro paradigma mental, cultural, ¿no? Nuestra cosmovisión. Y bien, entonces vamos a ver el auge de la teología bíblica a lo largo de la historia, cómo se fue dando este modo de pensar. Y bien, vamos entonces a lo que sería compartir la presentación. Y bueno, antes que nada quisiera recomendar, si alguno quiere, cuando finalice esta presentación, porque esto va a ser un resumen, profundizar más y ver el desarrollo
de esta rama de estudio de la Biblia, como se conoce la teología bíblica, pues recomiendo este artículo del siguiente recurso, el diccionario del Nuevo Testamento y sus desarrollos más tardíos, ¿no? De IVP. Y Donald Carson, uno de los autores de este material, hace un tremendo trabajo, ¿no? Aportando este artículo, ¿no? El desarrollo de la teología bíblica y cómo se fue dando, ¿no? Y también otro interesante análisis en el diccionario de Anjor, pues un artículo también muy completo, ¿no? Sobre lo que vamos a ver hoy. Y bien, pues sin más vamos entonces a comenzar con la presentación y vamos a dar lectura a lo que sería el texto. Y bien, dice, la evolución del estudio bíblico y del estudio del Nuevo Testamento en particular durante los últimos 4 siglos es una historia demasiado compleja para resumirla en unas pocas páginas. Por ello, en esta sección y en la siguiente intentaremos explorar brevemente 2 áreas que esperamos sirvan como caso de pruebas útiles de los desarrollos más amplios. Bien, vamos a ver en esta sección el auge de la teología bíblica y en la siguiente pues abarcaremos 2 diferentes áreas de cómo se fue dando a lo que hoy estamos, a lo que hoy en día estamos, ¿no? En el estudio e interpretación del Nuevo Testamento. Bien, dice, si la teología es un discurso disciplinado sobre Dios, se podría pensar que la teología bíblica es un discurso disciplinado sobre Dios basado en la Biblia. En ese sentido, por supuesto, ha habido teología bíblica desde que existe la Biblia o parte de ella. Pero lo que se conoce a día de hoy, o como comenzó en esos tiempos, en el siglo XVII, con el término teología bíblica, se acuñó por primera vez, por lo que sabemos, en un libro de Christmann, publicado en 1607, que ya no existe. El título era en alemán, Teología Bíblica Alemana, y al parecer se trataba de un volumen bastante breve de textos de prueba extraídos de la Biblia para apoyar la teología sistemática protestante, lo que he dicho antes, ¿no? Ese fue su primigenio concepto, ¿no? Cómo se usó. Este uso de la teología bíblica continuó en algunos círculos durante otro siglo y medio. Bien, seguimos. No tardaron entonces en aparecer otros usos, ¿no? Otros usos de lo que sería ese uso, ¿no? Que hemos dicho ahora. En su Pía Desideria, Spener y más tarde los pietistas en los que influyó distinguieron la teología bíblica, lo que sería su propia teología, de la teología escolástica, la ortodoxia protestante predominante que había vuelto al aristotelismo que Lutero había rechazado, ¿no? Spener en la Pía Desideria pues comenzó a denunciar que se había dejado a un lado las bases de la reforma, ¿no? Si por ejemplo vamos nosotros a pues qué sería esto de la Pía Desideria, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tengo. La Pía Desideria es el título de un libro escrito por Spener, el cual otorgó la base doctrinal del movimiento religioso llamado pietismo. El libro fue publicado tal día y el texto esboza la situación que prevalecía en el luteranismo alemán en el siglo XVII. En la segunda sección, más corta, exponía sus expectativas sobre el progreso del cristianismo y la última parte expuso 6 propuestas concretas para alcanzar la anhelada reforma, ¿no? Spener lo que hacía era una renovación a lo que es el cristianismo de la reforma de Lutero, ya que parece ser que rápidamente habían habido desviaciones, sobre todo en lo que se conoce como el protestantismo alemán, y era un llamado a retomar los principios originales de Lutero, ¿no? Entonces eso es lo que es la Pía Desideria, esos escritos que Spener hizo para que volvieran lo que es a la teología bíblica, ¿no? A la teología de Lutero. Bien, entonces vamos a
a seguir, vamos a seguir aquí compartiendo el texto. Entonces, una vez dicho esto, dice: así, la teología bíblica adquirió un matiz de protesta, de ser más bíblica que lo que se conoce como la dogmática imperante. En la segunda mitad del siglo XVIII, bajo la influencia del deísmo inglés y de la Ilustración alemana, un puñado de teólogos volvieron a protestar contra la dogmática imperante, ¿no? O sea, contra la escolástica, ¿no? Contra aquellos teólogos que habían hecho de la teología pues dogma, ¿no? De fe, la teología que ellos enseñaban, ¿no? Y que, como he dicho antes, en muchos casos se alejaba de los escritos bíblicos, ¿no? Y había otra protesta, pues en esa Ilustración alemana, bajo la influencia del deísmo inglés, pero ahora no era a favor del pietismo, ¿no? Sino al contrario, no era a favor de realmente la piedad, de la santidad, ¿no? Sino ahora había sido en base al racionalismo. Como hemos dicho, el periodo de la Ilustración estaba comenzando, ¿no? Y esto fue pues dando pie a que muchos se fueran por la rama racionalista, ¿no? Sobre todo racionalista alemana, ¿no? Y crítica. Y varias de estas obras, de estas personas que pretendían esa reforma o esa influencia, pretendían extraer de la Biblia verdades intemporales acordes con la razón, con su propio uso de la razón, ¿no? Al tiempo que las enmarcaban de una manera que seguía siendo en gran medida, aunque a veces incómodamente, aceptable para el estamento eclesiástico. El más influyente de estos teólogos fue con mucho Johann P. Gabler, ¿no? Que es el que hemos hablado antes, cuya conferencia inaugural en la Universidad de Alford, Oración sobre la distinción práctica entre teología bíblica y dogmática y los objetivos específicos de cada una, captó el creciente estado de ánimo y precipitó el siguiente paso. Gabler lo que hizo fue denunciar la teología dogmática, en constante cambio y perpetuamente discutida, y que estaba demasiado alejada de las Escrituras. Bien, sigamos. Y ahí se fue dando este auge de la teología bíblica, en diferentes conceptos, ¿no? La teología bíblica que él mismo recomendaba sería un estudio en gran medida inductivo del texto bíblico. Según él, ese estudio tendría muchas más probabilidades de obtener el apoyo generalizado de los eruditos y estudiosos piadosos, y a su vez podía convertirse en el fundamento sobre el que construiría una nueva teología sistemática, o sea, una nueva redefinición de lo que se había enseñado, ¿no? En muchos círculos. Así pues, el principal llamamiento de Gabler no era que la Biblia debería leerse primero históricamente, o que los documentos debían exponerse en una secuencia histórica, sino que los teólogos bíblicos podían llevar a cabo adecuadamente su tarea sin estar directamente vinculados por consideraciones doctrinales. Una sugerencia que marcó una época en su momento y que le ha valido el sobrenombre de, como hemos dicho, el padre de la teología bíblica, ¿no? O sea, para Gabler era el no estar vinculado con consideraciones doctrinales, ¿no? Como desvincularse un poquito de la doctrina que habían, la dogmática que había sido heredada, ¿no? Que en muchos casos se había alejado del propósito o el propósito bíblico, ¿no? Y bien, la primera parte de la propuesta de Gabler fue una invitación al estudio inductivo de los documentos bíblicos de una manera alejada del control dogmático. Como hemos dicho, fue rápidamente adoptada en muchas universidades europeas. Y la segunda parte, que se construyera una nueva dogmática sobre esta nueva base, pero esto fue ampliamente ignorado. De hecho, cuanto más trabajaban los eruditos a un nivel meramente descriptivo, sin reflexionar sobre la importancia de la analogía fidei, es decir, de la analogía de la fe, el antiguo compromiso de leer la Biblia en el marco de confesionalismo histórico, más importancia adquirían las diversidades dentro de la Biblia, ¿no? O sea, si no
el principio regulador no era la analogía de la fe, o en muchos casos, ¿no? Porque claro, la dogmática en todos los presupuestos no estaba mal, ¿no? O sea, posiblemente muchas doctrinas que enseñaba la Iglesia eran buenas, ¿no? Y eran bíblicas, pero muchas otras habían alejado o le habían agregado eh, diferentes cuestiones dogmáticas, ¿no? Extrabíblicas, como pasa a lo largo, ya pasaba en los tiempos de Jesús, ¿no? Con los fariseos que le agregaban a la norma, ¿no? Le agregaban marcos, le agregaban vallados, le agregaban normas, pues así fue pasando, ¿no? Ahora, la propuesta de Gabler fue hacer una nueva teología sistemática, o sea, redefinir un poco la teología en base a esto, ¿no? En base a no seguir un control dogmático, pero esto fue obviamente ignorado y también podría adquirir, como dice, muchas diversidades, ¿no? Dentro de la Biblia, que hoy en día también vemos, ¿no? Y bien, las diferencias entre los dos testamentos, por ejemplo, se hicieron tan evidentes bajo ese régimen que en 1797 el propio Bauer produjo no una teología bíblica, sino una teología tanto del Antiguo Testamento, seguida en 1800 y 1802 por una teología del Nuevo Testamento en 2 volúmenes, ¿no? Aunque se siguieron escribiendo teologías bíblicas durante otro medio siglo e incluso hasta el siglo XX, la tendencia fue alejarse de ellas. La tendencia al atomismo en la teología bíblica ha continuado en ciertas corrientes de la disciplina hasta nuestros días, ¿no? El atomismo sería el fijarse, bueno, tiene diferentes usos, ¿no? Lo que es el término atomismo, desde la filosofía, desde la ciencia inclusive, desde la lógica. El atomismo en la teología sería algo como fijarse en pequeños espacios de la Biblia, ¿no? En pequeños documentos o pequeñas fracciones de la Biblia, y de ahí hacer teología, ¿no? Ahora, ha habido una tendencia muy grande de esta rama, de esta tendencia, ¿no? En ciertas corrientes, y vamos a ver por qué, ¿no? Hasta nuestros días. En sí, por teología del Nuevo Testamento, muchos autores ahora, ¿no?, entienden diferentes teologías distintivas que se encuentran en los diversos escritos neotestamentarios. Esto es lo que sería el atomismo, ¿no? Por ejemplo, separar una teología de Pablo de una teología de Mateo, centrarse en un pequeño cuerpo, ¿no? O separar diferentes cuerpos de escritos. Una teología lucana, una teología de Juan, ¿no?, etcétera. El atomismo se acentúa aún más cuando se tienen en cuenta otras tendencias, y vamos a ir viendo, ¿no? Esto también fue desarrollándose con esto de la teología bíblica, ir a la Biblia, ir rebuscando en el texto, haciendo una exégesis. Bien, primera tendencia. Muchos estudiosos que defienden el atomismo están persuadidos de que algunos de los documentos del Nuevo Testamento son seudónimos, es decir, que llevan el nombre de X figura, pero que no fueron originalmente escritos por ellos. El resultado es que la teología, por ejemplo, de Pablo, se basa en 4 o 7 de las 13 cartas del Nuevo Testamento que llevan su nombre, el nombre de Pablo, mientras que existen teologías distinguibles de, por ejemplo, Efesios, Segunda de Tesalonicenses y las epístolas pastorales, todas ellas por esta clase de personas consideradas seudónimas. Segunda tendencia. Muchos eruditos están convencidos de que pueden aislar una fuente utilizada tanto por Mateo como por Lucas, lo que se conoce a menudo designado como Q, ¿no? La fuente Q, en alemán Quell, que significa fuente, ¿no? De donde tomaron sus fuentes los escritores de los evangelios, ¿no? O diferentes autores de la Biblia. Sobre todo Q va relacionado con los evangelios. Y esto a su vez conduce a intentos de escribir una teología desde Q, ¿no? O sea, coger los evangelios y ir escribiendo o redactando una fuente primigenia, ¿no?
bueno, hay muchos que se han dedicado a hacer esto, ¿no? Hay trabajos, pues, detrás de esto que se han centrado en esto y realmente es una locura, ¿no? Aunque bueno, es respetable. Eso lo veremos más adelante a lo largo que el libro vaya progresando, ¿no? Bien, tercera tendencia, una variante de la segunda tendencia. Esto se da cuando los eruditos están convencidos de que alguna parte de un documento neotestamentario refleja una fuente no asimilada o incluso contradictoria, o lo que se conoce como un añadido editorial. Una crítica de las fuentes similar se aplica a otros documentos del Nuevo Testamento, ¿no? Esto lo veremos más desarrollado en la próxima sección, cuando hablaremos de la crítica. Entonces triunfa el atomismo y se hace más difícil ver el panorama general y cómo los diversos documentos del Nuevo Testamento podrían relacionarse entre sí. Inevitablemente, pues, la teología bíblica sintió el impacto de la crítica histórica. Esto lo veremos, desarrollaremos la crítica histórica en la próxima sección, como he dicho, pero la teología bíblica sintió el impacto de esta sección de eruditos, ¿no? Y bien, vamos a reflexionar, como he dicho más tarde, sobre la naturaleza de la crítica histórica, pero repetidamente en capítulos posteriores también iremos tocando algunas cosas sobre esto. En cierto modo, sin embargo, ya hemos tropezado con el tema y algunos de sus efectos ulteriores sobre la teología bíblica pueden sondearse provechosamente aquí. Quizás, dice, la intersección más importante tuvo lugar hacia mediados del siglo XIX, en Alemania, en Tubinga. El gran erudito alemán Baur, que ya lo hemos mencionado antes, emprendió un nuevo examen de cómo se escribieron las epístolas paulinas, los hechos y los evangelios. A esta tarea aportó más que un poco de naturalismo filosófico. Es decir, era reacio a admitir cualquier apelación a lo sobrenatural en cualquier cuestión histórica. Y presentó razones para adaptar los diversos libros del Nuevo Testamento en el supuesto de que su recreación de la historia temprana de la Iglesia fuera correcta. Según él, esta historia primitiva vio surgir a la Iglesia como una secta judía menor, luego como una secta judía mayor y luego como una secta judía peculiar en el sentido de que admitía gentiles bajo diversas condiciones. Finalmente se separó del judaísmo para cobrar vida propia. Bien, sigamos. Los documentos del Nuevo Testamento, argumentó, encajan en algún punto del eje de esta trayectoria. Los debates entre la Iglesia y el judaísmo aumentaron gradualmente en intensidad y pronto fueron acalorados y furiosos. Pero una vez que se produjo la división, el debate se fue apagando, hasta que finalmente solo se atestigua en hilos históricos apenas recordados. Sobre esta base, por ejemplo, Baur fechó hechos bien entrado el siglo II. Para entonces, dice, la lucha ya había terminado, por lo que el tono es muy diferente de, por ejemplo, Gálatas. La repercusión de todo este trabajo en la teología bíblica se vio más claramente en 1864, cuando se publicó póstumamente la teología del Nuevo Testamento del propio Baur. La combinación de una reconstrucción rígidamente evolutiva de la historia de la Iglesia primitiva y un naturalismo bastante radical significaba que los documentos del Nuevo Testamento no podían considerarse reveladores en ningún sentido propio. No se podía juzgar que reflejaran un sistema teológico coherente. Más bien, daban pruebas no sólo del desarrollo histórico y teológico, sino de algo más. Las diversas capas resultaban históricamente interesantes, pero en cierto modo incompatibles entre sí. Por la misma razón no pueden considerarse teológicamente vinculantes, según Baur, ¿no? Este impulso historicista, ¿no?, que se dio en este auge de la teología bíblica alcanzó su punto álgido en lo que se dio en llamar la Escuela de la Historia de las Religiones. Aquí se hicieron valientes esfuerzos por demostrar que todos los movimientos religiosos y los documentos que generan están a su vez moldeados por otros movimientos. Y esto ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Como que todo ha sido una mezcla. Tanto si los nuevos se limitan a retomar el material precedente como si lo modifican o relacionan contra él.
Todo ello se consideró crítica histórica responsable, es decir, un despliegue de razón crítica que se niega a apelar a causas sobrenaturales para dar cuenta de los documentos que componen la Biblia cristiana. Podemos estudiar lo que la gente del primer siglo pensaba que eran acontecimientos y revelaciones sobrenaturales, pero el estudio crítico demostrará que estos juicios del primer siglo eran primitivos e ingenuos. La influencia de estos desarrollos en la teología del Nuevo Testamento llegó a su punto álgido quizás en el pequeño libro de Grede sobre la tarea y el método de la llamada teología del Nuevo Testamento. Grede sostenía que tratar cada libro del Nuevo Testamento por separado era absurdo, porque cada libro proporciona muy poca información para que un intérprete pueda reconstruir toda la teología de su autor. La única manera responsable de avanzar es construir lo mejor que podamos la historia de la religión y la teología cristianas primitivas. Cualquier teología unificada del Nuevo Testamento, por no hablar de la teología bíblica, es una quimera. Bien, sigamos. No hay que pensar que estas voces a la vanguardia de la crítica más escéptica, por no decir de la incredulidad dogmática, fueran las únicas, ¿no? Hemos examinado ahora esta vanguardia de los críticos. Pero ahora vamos a ver un poquito del otro lado, ¿no? En el siglo XIX, el intento más penetrante de la teología neotestamentaria, que pretendía basarse en el Antiguo Testamento, fue probablemente por este señor, von Hoffmann, en las primeras décadas del siglo XX. La figura más influyente de la misma herencia fue sin duda el que tenéis ahí en pantalla, Adolf Schlachter. Bien, este fue pues también un teólogo luterano alemán, ¿no? De Tubinga. Dice, no menos que sus oponentes más escépticos, estos eruditos reconocían la naturaleza histórica de los documentos del Nuevo Testamento, pero insistían en que Dios había actuado en la historia, y por tanto que un compromiso con el naturalismo filosófico no podían tratar con justicia las pruebas. Consideraban que sus obras eran críticas, en el sentido de que sus conclusiones no eran saltos ingenuos, sino posiciones ampliamente justificadas y autorizadas por los textos. Bien. Pues este señor Schlatter hizo muchos libros, muchas aportaciones teológicas, ¿no? Sacó una teología en debate del Nuevo Testamento de 2 volúmenes y fundamentos de la teología neotestamentaria y la teología de los apóstoles, traducida por Andreas Kotzenberg, ¿no? Al inglés. Y bueno, aquí vemos un poquito de historia de la teología bíblica, ¿no? Sigamos. Otras voces, dice, pronto adquirieron mayor protagonismo. En primer lugar fue Karl Barth, consideró que las obras atribuibles al impulso histórico y naturalista eran totalmente áridas y pastoralmente inútiles. Restó importancia a la investigación histórica para la comprensión de la Biblia y se centró en la interpretación teológica, interesándose más por las teologías sistemáticas que por las teologías bíblicas, ¿no? Karl Barth era pues un teólogo suizo, ¿no? Muy famoso, uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, también un poco controversial, ¿no? Pero que se interesó más por la teología sistemática, ¿no? Que por la teología bíblica. Aunque sin restar importancia, ¿no? A la comprensión de la Biblia, la investigación histórica. Y bien, se interesó más en lo teológico. En segundo lugar, apareció en la figura de Rudolf Bultmann también, que éste intentó otro camino para salvar la distancia entre la comprensión histórica y la utilidad teológica. Adoptó el enfoque naturalista e historicista de Ored, que he mencionado anteriormente, pero en lugar de concluir como Ored que la síntesis teológica quedaba así descartada, lo que hizo fue lo que se conoce, ¿no? Famoso de Bultmann, es desmitologizar los textos del Nuevo Testamento, ¿no? Como lo llamó él. Es decir, todo lo que el hombre moderno ya no podía creer.
especialmente todo lo sobrenatural, ¿no? Esto ha sido muy criticado. Y hacer como una reconstrucción de lo que es el Jesús histórico, ¿no? Alejándolo un poco del Cristo de la fe, ¿no? De lo sobrenatural, de quién fue Cristo, ¿no? A lo largo de los siglos o cómo fue evolucionando una figura cristológica de la fe. Esto fue para Bullmann desmitologizar, ¿no? Bien, para descubrir lo que él consideraba el núcleo real y esencial del Nuevo Testamento, una cierta forma de existencialismo. El resultado es que Dios, la fe, la revelación y muchas otras cosas se redefinen. El lenguaje es el lenguaje de la ortodoxia, pero la sustancia es la sustancia de Heidegger. La obra de Bullmann, asombrosamente influyente a mediados del siglo XX, se lee hoy en día en gran parte como interés histórico, no porque sea muy seguida, ¿no? Quizás a nivel de seminario académico se lee aún la teología de Bullmann, ¿no? La teología del Nuevo Testamento de Bullmann. De hecho, pues por ejemplo en ediciones Sígueme la tenéis, ¿no? Por aquí la tenía para compartirla con vosotros. Tenía, bueno, preparado algunas fuentes de lo que vamos a hablar. Aquí lo tenéis. La teología del Nuevo Testamento de Rudolf Bullmann. Y bueno, esto pues, a día de hoy se sigue leyendo simplemente como libro de consulta en los seminarios, ¿no? En las universidades. Pero no ha sido muy seguida, ¿no? No ha ganado muchos adeptos. Bien, pues sigamos. Vamos a avanzar. El tercer acontecimiento fue el auge del movimiento de la teología bíblica. Ansiosos por ser teológicamente relevantes, influidos en parte por Karl Barth y en parte por von Hoffmann, destrozados por la Primera Guerra Mundial y por la Gran Depresión y finalmente por la Segunda Guerra Mundial, los exponentes del movimiento ejercieron una influencia cada vez mayor, ya desde la década de 1930 hasta 1950, ¿no? Y ahora va a cobrar figura lo que sería la figura de Cullmann, ¿no? Oscar Cullmann, uno de los más influyentes eruditos, de estos eruditos, del auge del movimiento de la teología bíblica. Cullmann insistía en la historia de la salvación. Intentó unir dos componentes, la soteriología, la salvación y la historia, que habían volado por separado, ¿no? Fue uno de los que intentó reconciliar estos dos ámbitos de la teología, ¿no? Escribiendo en un estilo calculado para ser edificante, su delineación de desarrollo a lo largo del tiempo permitía una lectura histórica del canon al tiempo que preservaba la unidad canónica central y por tanto la autoridad. Pues ver, por ejemplo, una de sus obras especialmente que trata sobre eso sería Salvación en la historia, que lo tengo por aquí, aquí lo tenéis, Salvación en la historia, de Cullmann. Un libro que también fue pionero en esto, ¿no? De reconciliar estas dos movimientos, ¿no? Dos ramas teológicas. Y bien, vamos a seguir. Pero el movimiento de la teología bíblica era notablemente diverso. Incluía a quienes sostenían que la revelación se sustentaba en los grandes acontecimientos de la historia redentora, de los que dan testimonio las escrituras, ¿no? Por ejemplo, entre ellos Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich fue uno de estos. Hay quienes elaboraron el magisterial diccionario teológico del Nuevo Testamento, los mencionados con sus peculiaridades, estudios de palabras cargadas de teología, ¿no? El diccionario del Nuevo Testamento de teología fue uno de los, bueno, a día de hoy es uno de los más influyentes en el campo de investigación de la teología, ¿no? Por aquí bueno, podéis ver un poquito todos estos tomos que son muchos volúmenes del Nuevo Testamento, ¿no? Que fueron por parte de esos autores cargados de teología y también de historia, ¿no? Y bueno, sigamos. Sin embargo, en la década de 1960 el movimiento estaba prácticamente muerto, abatido por los críticos que rechazaban la ingenuidad lingüística de muchos de sus exponentes, o que argumentaban que la unidad que encontraban en el canon no existía realmente.
Los últimos 50 años aproximadamente se han caracterizado por una asombrosa diversidad en la teología bíblica, ¿no? Por ejemplo, en el flanco confesional encontramos la teología bíblica de Gerhard Voss, ¿no?, que se centraba más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, pero que enseñó a muchos cristianos a leer la Biblia como un solo libro, ¿no? La teología de Voss. Por aquí tengo, pues creo que recientemente la han traducido al español, ¿no? Aquí lo tenéis, la teología bíblica de Gerhard Voss. Y fue también uno de los que trató, ¿no?, de enseñar a muchos cristianos a leer la Biblia como un solo libro y poder centrarse, ¿no?, en el documento bíblico histórico, ¿no?, y teológico. Por ejemplo, la contribución de Gerald Eldon Ladd, seminal en su momento, adoptó en cierto modo una línea más conservadora en una forma común, una teología del Nuevo Testamento que dedicaba capítulos separados a la teología de los evangelios sinópticos, la teología de Pablo, la teología de Hebreos, etcétera, con escasos intentos de integración, ¿no? Por ejemplo, la teología de Ladd la tenéis, creo que en editorial CLIA, aquí la tenéis. Es un buen recurso, la verdad, y fue uno de los que adoptó una línea más conservadora en una forma más común, ¿no? Separando los libros del Nuevo Testamento, etc. Bien, sigamos. Siguiendo con la herencia confesional, Donald Guthrie intentó abordar el problema de la integración escribiendo una teología del Nuevo Testamento que rastreaba decenas de temas. Por ejemplo, ¿no?, temática, el Hijo del Hombre, Dios, la cruz, y a través de los diferentes corpus neotestamentarios, ¿no? Lo que se perdió, por supuesto, fue la sensación de cómo estos y otros temas se entrelazaban dentro de un corpus en particular y cómo los corpus se relacionaban entre sí. El espacio no permite discutir los numerosos trabajos que marcaron posiciones en todo el espectro teológico, ya sean desde las teologías centristas del Nuevo Testamento, de Kümmel, o de Joaquín Jeremías, o de Joaquín Nilka, de George Strecker, que siguen todos las ortodoxias críticas más o menos estándar, hasta la contribución de Hans Conselmann, que no cree necesario ni útil incluir al Jesús histórico como presupuesto de su trabajo, hasta la teología canónica de Brevard Hills, hasta el trabajo imaginativo de George Caird, que sienta mentalmente a los autores del Nuevo Testamento alrededor de una mesa y los hace discutir sus respectivas contribuciones, y a la amplia y provocadora obra de Klaus Berger, quien bajo la imagen de un árbol con muchas ramas desarrolla teologías bastante especulativas de las muchas ramas según su reconstrucción radical y detallada de cómo la Iglesia se desarrolló en pequeñas comunidades teológicamente excluyentes dentro del siglo I, ¿no? El de separar pues diferentes comunidades, a quien escribió Mateo, ¿no?, a una iglesia en específico, en persecución, ¿no?, como diría Gundry, un contexto más judío, ¿no? Como etiqueta, pues, la teología bíblica se refiere a varias cosas diferentes, que ya sea interactúan entre sí de distintas maneras en manos de diversos estudiosos. Eso sería la etiqueta, ¿no?, a lo que sería de hoy. Se refiere a varias cosas diferentes. Puede referirse a la teología de los grupos que están detrás de los textos bíblicos, como atestiguan los propios textos bíblicos, en la medida en que podemos reconstruir esos grupos utilizando una variedad de herramientas histórico-críticas y literario-críticas. Bien. O puede referirse a la teología de los propios textos o corpus bíblicos, o quizás también cómo esas teologías se encajan, o a lo largo de una trayectoria temporal. Además, este estudio de los documentos bíblicos puede ser principalmente una descripción autodistanciada de lo que significan los textos, o una lucha autoconsciente con lo que significan los textos. Este y otros análisis similares son comunes en la discusión contemporánea sobre lo que es realmente la teología bíblica y en particular la teología del Nuevo Testamento. En los últimos 50 años también se han publicado obras dedicadas a la teología de Pablo, la teología de Juan, etc.,
y una lista aún más larga de monografías y artículos que pretenden dar forma a algún tema teológico individual dentro de un corpus individual, ¿no? Y bueno, pues esto lo encontramos a día de hoy, ¿no? Como a día de hoy el conocimiento, ¿no? La teología bíblica ha ido desarrollándose y en los últimos 50 años han habido investigaciones en torno a secciones del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, centrarse en la teología paulina, ¿no? En el contexto paulino, etcétera. Bien. Algunas de ellas, por supuesto, se describen en los capítulos siguientes. Durante las 3 últimas décadas, un renovado interés por el modo en que los escritores del Nuevo Testamento utilizan el Antiguo Testamento ha generado una serie de monografías que en algunos aspectos son las pilares de futuras obras sobre el Nuevo Testamento y la teología bíblica, ¿no? Esto lo hemos ido viendo, cómo ha habido un auge de esto, ¿no? De ir viendo cómo citaban el Antiguo Testamento los propios escritores, ¿no? Del Nuevo Testamento. Hemos hablado un poquito de esto en el canal. Si a esto se añade las decenas de comentarios sobre libros del Nuevo Testamento que se publican cada año, por ejemplo, este comentario que tenéis aquí de Carson, ¿no? Pues lo que hace es ofrece, ¿no? Una guía experta para elegir un comentario o para cualquier libro del Nuevo Testamento. Ya está la 7ª edición, ¿no? Que se ha ido actualizando con estudios más recientes, con comentarios que han ido saliendo, ¿no? Y bueno, él te da sus recomendaciones, sus puntos fuertes, ¿no? La verdad que Donald Carson hace pues un gran trabajo y una gran aportación al estudio del Nuevo Testamento. Es uno de los, a día de hoy, eruditos, ¿no? Del campo. Y bueno, el propósito de este repaso, ciertamente incompleto, es delimitar el terreno en el que necesariamente trabajan los estudiosos contemporáneos del Nuevo Testamento. Quizá resulte útil incluir un último repaso de un tipo ligeramente distinto. Y bueno, hemos visto un poquito el auge de la teología bíblica, ¿no? Y aquí, bueno, os recomiendo algunos libros, ya que hemos hablado un poco de historia de los promotores del auge de la teología bíblica. Este es uno de los mejores diccionarios de los intérpretes de la Biblia, ¿no? En inglés, por la editorial InterVarsity Press, editado por Donald McKim. En español, pues tenéis Diccionario Ilustrado de los Intérpretes de la Fe por Justo González, y también otro diccionario interesante sobre los pensadores cristianos de Verbo Divino por Javier Picaza, ¿no? Muy buenos estos tres. El de InterVarsity pues es muy completo, ¿no? Bastante interesante, aunque los tres son muy buenos, ¿no? Y el del medio de González es por CLIE, ¿no? Ya es un poco antiguo, ¿no? Quizás el de Picaza sea un poco más extenso, pero bueno, los tres son bastante interesantes, ¿no? Y bueno, en el próximo estudio, la próxima sección de estos preámbulos, hablaremos un poco de la crítica histórica, de los diferentes criterios de crítica, y luego algunas herramientas literarias. Estamos también comentando sobre esto y el impacto en el posmodernismo, ¿no? De lo que es en relación al Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, pues sin más, nos vemos en un nuevo vídeo para ir terminando estos preámbulos y prontamente iremos abarcando propiamente la introducción al Nuevo Testamento por escritos, ¿no? Por libros. Y bueno, pues sin más, nos vemos en la próxima y os leemos en los comentarios.